Capítulo 6. La argentinidad al palo. Parte 1. Argentina y España están relacionados desde hace siglos. De allí venimos una buena parte de los argentinos, compartimos el idioma y varias costumbres. En el terreno futbolístico tenemos varios puntos en común. Ambos empezamos a profesionalizar el deporte rey casi en simultáneo. España en 1929 y en 1931 acá en nuestro país. Y han sido numerosos los ejemplos de futbolistas y entrenadores que han probado suerte en tierras ibéricas. Algunos han resultado exitosos, como por ejemplo el Cholo Simeone en el Atlético, Marcelo Bielsa en el Bilbao, pese a no haber levantado ningún título, hizo muy buena campaña llegando a 2 finales de Europa League y de Copa del Rey. El Toto Berizzo en el Celta, llegando a una histórica semifinal de Europa League. Otros han pasado desapercibidos o sin haber demostrado mucho, caso del Dr. Bilardo en Sevilla, el Tata Martino en el Barcelona, el Flaco Menotti también en el conjunto blaugrana, mientras que también hubo lugar para directores técnicos que su ciclo lejos estuvo del éxito y fue un rotundo fracaso. Caso de Luis Ubeldía en el Alavés hace un par de temporadas, que llegó a dirigir 4 partidos. Empezó la liga, 4 partidos, 4 derrotas y para casa. También estuvo el caso de Gabriel Calderón en el Betis creo que en la temporada 2013-2014, que el equipo ya venía mal, tenía pinta de descenso y bueno, con Gabriel Calderón dieron el último paso que le faltaba. Y también cayeron por competencias europeas frente al Sevilla, habiendo ganado la ida en el Sánchez Pizjuán. Pero podemos estar de acuerdo que casi todos los equipos de España han experimentado lo que es ser entrenados por un míster de nuestra tierra. Algunos con mejores recuerdos, otros con recuerdos no tan buenos. En este nuevo capítulo, en este nuevo episodio, vamos a recordar aquellos entrenadores que han pasado por equipos de segunda y que han tenido éxito. La palabra éxito es bastante abarcativa, pero bueno, vamos a decir que el éxito en este caso es ascender. Hay 8 entrenadores que han ascendido a equipos de segunda división a primera. Todos no entran en un solo capítulo porque si no tendríamos un podcast eterno. Así que vamos a seleccionar los 2 primeros. Uno es muy conocido para todos nosotros, los argentinos, y en España creo que en buena parte también. Y otro es un casi ignoto para nosotros y para muchos equipos españoles es un referente. Así que bienvenidos a este 6º capítulo de Fútbol en los 80. El primero de los entrenadores que vamos a hablar es Roque Olsen, que para el inconsciente colectivo nuestro no es conocido, por lo menos para una gran mayoría. Roque nació en Entre Ríos ya hace 95 años y es poco conocido porque básicamente jugó muy poco en el fútbol argentino y después se dedicó a dirigir a España. En nuestro país jugó en equipos tales como Patronato, Tigre y Racing. Patronato es un equipo que hoy está en primera, pero históricamente es un equipo de una ciudad en donde el fútbol es más regional, ni siquiera llega a una categoría de ascenso, tiene muy pocos años en segunda división. En el caso de Tigre sí es un equipo más conocido del norte de la provincia de Buenos Aires. Y Racing Club, bueno, claramente que es uno de los 5 grandes. Y aparte Roque formó parte de aquel equipo que fue tricampeón en Racing en los años 49, 50, 51. Tenía un aspecto más parecido a un escandinavo que a un argentino sudamericano, dado que si bien sus padres eran de acá, sus abuelos tenían origen austríaco. Por ello el aspecto de Olsen se decía que era de persona fornida, robusta y rubia. Luego de su paso por estos 3 equipos previamente mencionados, llega la oportunidad de irse al Real Madrid, todo una novedad para la época en donde esos fichajes no abundaban. Los equipos europeos podían incorporar hasta 3 extranjeros y claramente que tenían que poner la mira en un jugador que les garantizara éxito. Roque Olsen se desempeñaba como interior o delantero y brillaba principalmente por su potente y preciso disparo, su notable técnica, su llegada al área por sorpresa, su gran físico, sus posiciones centrales del ataque, duro combativo y su gran olfato de gol. En el conjunto merengue hizo dupla con Alfredo Di Stéfano, logrando varios títulos. Más o menos estuvo entre 5 y 6 años en la entidad merengue y luego ya después de una lesión su rendimiento no sería el propicio para esa alta competición, por lo que decide irse al Córdoba, que por aquel entonces militaba en la segunda división, y para ya empezar a dar sus últimos gustitos con la pelota. A partir de 1959 empieza a cumplir la doble función de técnico y entrenador, algo que era bastante común en la época. Y en esa primera temporada consigue todo lo que fue una epopeya para el conjunto califa, que fue terminar segundo. En aquel entonces eran 2 grupos, los primeros ascendían directamente
y el segundo iba a jugar una promoción de ascenso, en este caso contra la Real Sociedad, que tuvo una particularidad esa promoción, que la contamos en el podcast anterior, que ya que se definió un tercer partido, ambos ganaron sus respectivos encuentros en casa, no había gol de visitante, por lo que debía definirse en un tercer partido en terreno neutral. En ese encuentro la Real fue quien se hizo dueño del partido por 1-0 y fue quien mantuvo la categoría. En aquella campaña la particularidad, o una de tantas, es que el entrerriano jugó 3 partidos y marcó un gol, en una victoria por 4-0 ante el Almería. A la siguiente temporada Roque no se iba a hacer cargo del equipo, por lo menos en principio, pero iba a retornar a falta de 5 jornadas para que termine la liga. Los verdiblancos finalizaron en mitad de tabla, o sea que llegó un equipo que ya no se jugaba nada, más pensando en la temporada 61 y 62, en donde Olsen y Córdoba se volverían a reencontrar y se sacarían finalmente la espina de encima, logrando el ansiado ascenso a la primera división, terminando primeros en su grupo con 40 puntos y teniendo una campaña bastante regular para lo que era la época, ya que lograron liderar en buena parte de la clasificación y impidieron que el Club Deportivo Málaga los alcanzara. Dentro de lo que era la plantilla, Roque contó con unos jugadores forasteros de afuera, salvo Bernardo Palacios, aparecía de manera aislada en las convocatorias, que era como el jugador del lugar. Ya en la jornada final, y conscientes del momento histórico que vivía su club de fútbol, y llegando justamente a este último partido, el Córdoba se volcó para ese 1 de abril del 62. Tal era la demanda de localidades y de plazas para acompañar a los blanquiverdes, que se destinaron 3 trenes para la marea de seguidores ansiosos por estar presentes en el feudo colombino. También fueron muchos los que optaron por ir en autocar o coches. En la última jornada del Córdoba debía visitar al Recreativo de Huelva, y de ganar o de empatar, ya siquiera les alcanzaba como para lograr ese esquivo ascenso. El campo nubense estuvo lleno como nunca antes de su historia, según las crónicas. Se rindió al gran juego visitante. Según la crónica de la prensa, el éxito fue rotundo, apoteótico. Nuestro equipo representativo, en una de sus más brillantes actuaciones, saldó la deuda que tenía contraída con su perseverante hinchada. En Huelva, donde el fútbol español dio los primeros pasos, recibió el Córdoba su alternativa. Los verdiblancos, por supuesto, arrollaron por 4-0 un Recreativo sin respuestas y que tampoco se jugaba mucho. Ya una vez terminado el partido y ya habiendo concretado el ascenso, claramente que las celebraciones no iban a ser escuetas. La fiesta se prolongó durante días. El mismo 1 de abril, las caravanas de coche acompañando al equipo en su vuelta desde Huelva llegaban hasta la villa de la Carlota. Por decenas de miles se contaban los cordobeses que jalearon la gesta por las calles, mientras los futbolistas eran recibidos por el alcalde, el presidente de la Diputación y el gobernador civil. Una vez que se consiguió el ascenso, Roque acompañó a los suyos a primera y los mantuvo en la división de honor, logrando una permanencia bastante tranquila, nunca ocupando puestos de descenso, pero una vez finalizada la temporada no iba a seguir con el conjunto de la Mezquita, sino que iba a atravesar toda España para hacerse cargo del Deportivo de La Coruña, un Deportivo que acababa de descender a segunda y al que va a devolver a la máxima categoría, siendo este ya su segundo ascenso, luego de realizar una estupenda temporada en la 63-64, en la que los gallegos se proclaman campeones en el Grupo Norte con eficiencia. Roque Olsen fabricó un equipo para ascender y para vapulear a sus rivales, siendo una aplanadora en ataque, con 74 goles en 30 partidos, un promedio de más de 2 goles por partido, casi 2 goles y medio, goleadas del calibre como 8-0 a la vez, 8-0 al Condal y siendo líderes absolutos desde la jornada 8. La celebración del ascenso fue una de las más grandiosas que se recuerdan. Se produjo nada menos que ganando un derbi en Riazor al Celta por 2-1 con goles de Lamelo y Loureda, cuando todavía restaban 2 encuentros por disputar. Los goleadores del equipo fueron Veloso, que hizo 17 goles, Loureda 15, el peruano Montalvo 13 y Lamelo otros 12. Es decir, todos los equipos que son campeones tienen un goleador, tienen 2. El Depor tuvo 4, para dar conciencia a lo que fue aquella temporada. Un equipo sumamente fuerte de local, que sumó 26 de los 30 puntos posibles, solo perdió contra el Racing por 1-0. Una vez habiendo logrado el ascenso, sus éxitos claramente que no van a pasar desapercibidos, y con vistas a la campaña 64-65, Olsen recibe la llamada de todo un grande, el Real Zaragoza, que se acaba de proclamar campeón de la Copa del Generalísimo y de la Copa de Ferias. En sus 2 años frente a la entidad Maña no va a conseguir ningún título, pero tampoco se puede hablar de un fracaso, dado que el equipo sigue compitiendo en gran nivel, llega a finales, pero bueno, no puede dar ese salto de calidad que se esperaba. Luego de sus 2 años frente a la entidad del Zaragoza, Real Zaragoza, pasa al Fútbol Club Barcelona, donde va a estar otros 2 años. No va a lograr grandes títulos, pero sí va a conseguir una Copa de Ferias, que es la antecesora a la Copa de Europa, a la Champions League. Los periodistas de la época lo
lo caracterizaban, lo calificaban a Roque Olsen de la siguiente manera. Es sobre todo una persona que reúne magníficas condiciones humanas, de discreción, corrección y bondad. Acoge siempre con simpatía a los informadores y siempre su charla es amable y entretenida, lo que no es siempre desde el punto de vista de los periodistas tan sustanciosa como se querría, porque Roque Olsen piensa mucho antes de contestar y alude con elegancia y suave ironía a aquellos temas que pueden juzgarse inoportunos o indiscretos. Para estas ocasiones tiene siempre una sonrisa y un eslogan que siempre hizo gracia escuchar. Esas son cosas mías. Luego de dirigir 2 años al Barcelona, como mencionamos, vuelve al Zaragoza por 1 año y monedas, en donde va a ser destituido en la 9ª jornada del segundo año, tras perder en casa 3-2 ante Las Palmas y dejando al equipo en zona de descenso. Luego el nacido en Viale está también parte de la temporada siguiente en el Celta, en donde no logra terminar la campaña. En aquel momento el Celta estaba en primera. Y ya empezamos a ver que toda esa subida que tuvo la primera etapa de Roque Olsen empieza a descender un poco en cuanto a los éxitos deportivos y tiene que empezar a remangarse de vuelta para volver al fútbol de segunda, un fútbol que se le iba a hacer sumamente, no digo fácil, pero gratificante, en donde iba a poder explotar cada una de sus cualidades. Luego del paso por el Celta, se cruza de vereda un poquito para dirigir al Deportivo de La Coruña, nuevamente para llevar la primera. El Deportivo iba a subir, pero él no, dado que iba a ser cesado en la jornada 17, nuevamente, bueno, tras una caída ante el Racing, digo nuevamente porque en la campaña del ascenso de hace unos años perdió ante el Racing local, ahora volvía a perder ante los cántabros y dejando a su equipo cuarto. Si bien no le dejaba mal, pero bueno, ciertas irregularidades destinaron el final del entrenador. Su nuevo camino futbolístico sería el Elche, en donde no iba a poder conseguir el ascenso en la primera temporada, y fue otra temporada que nosotros remarcamos en un podcast, que el Elche llegó en ascenso directo la última jornada, pero tras empatar ante el Oviedo, vio cómo el ascenso se le escapaba de las manos. Los perseguidores lo alcanzaron y el Elche se quedó a las puertas del ascenso sin nada. Rozó con los dedos la vuelta a la máxima categoría, pero la falta de acierto y la gran actuación del arquero Lombardía, el arquero del conjunto Carballón, y le dijeron, bueno, espera un poquito, tu ascenso se va a tener que demorar. Luego de una campaña así, las dudas son si el entrenador tiene que seguir o si no. En este caso, la directiva, encabezada por Manuel Martínez Valero, en un ejercicio de valentía y confianza, apostó de nuevo por darle otra oportunidad a Roque Olsen para que intentase el asalto a primera. En una temporada que no sería fácil, ya que contaba con la presencia de rivales tales como el Hércules, el Racing de Santander, el Real Mallorca o el Sevilla Club de Fútbol. Con prácticamente la misma plantilla del ejercicio anterior, el equipo arrancó la temporada en casa con una victoria 3-2 ante la Cultural Leonesa, con goles de Silvia, Alfonso Melenchón y Almagro. El Elche hizo una temporada muy regular y estuvo en puestos de ascenso en 29 de las 38 jornadas que duró el campeonato, consiguiendo además algo muy curioso. Desde la jornada 16, en su visita al estadio de La Cesarre, donde empataría a 0 con el Balacaldo, el equipo se colocó tercero en la tabla clasificatoria. Recordemos que primero, segundo y tercero ascendían directamente en aquella época, sin llegar a salir en toda la temporada de puestos de ascenso, justamente como mencionamos, precisamente hasta que el 5 de mayo de 1973, en el viejo Altavix y también frente al conjunto vasco, los ilicitanos sellaban su segundo ascenso a primera división, a 3 jornadas para el final. Aquel Elche terminó siendo la segunda valla menos vencida del campeonato, detrás del Murcia, que fue campeón, y ya en primera división los franjiverde con Olsen en la cabeza conseguirían el objetivo de la permanencia tras una sufrida final de temporada. Terminaron igualados en puntos con el Murcia y el Castellón, pero los de Olsen esquivaron al infierno tras tener el gol averaje a favor. Habían ganado 2-0 el Castellón en casa del Castellón y habían perdido 1-0 en casa justamente ante los Oreyud, lo cual les permitió seguir en primera división. Entonces hasta ahora tenemos que ya Roque Olsen tiene 3 ascensos y 3 permanencias. Es un hombre que te asciende y te mantiene. Después se va, pero te garantiza un ascenso y una permanencia, lo cual no es nada despreciable. A esta altura ya era un experimentado entrenador, pues pese a ser muy joven, porque el ascenso con el Córdoba lo tuvo a los 35, 36 años. Más o menos 15 años después ya era un entrenador con suma experiencia cuando muchos están dando sus primeros pasos. Pero luego de su paso por la entidad franjiverde, hizo sus maletas, no se movió tanto, pero llegó hasta Sevilla, en donde tenía un desafío conocido por delante: llevar a los hispalenses nuevamente a la primera división. En la campaña 74-75, el Sevilla ganó 22 partidos de los 28 jugados, empató 7 y perdió 9. En casa solo se dio 3 puntos, ante el Córdoba, que perdió por 2-1,
y frente al Oviedo un empate en 1. Del Sánchez Pizjuán salieron goleados el Barcelona Atlético, lo que llamamos Barcelona B, por 7-1, Tenerife y Valladolid, ambos por 5-0. El objetivo, el día en donde se certificó la vuelta primera, fue el día que le ganaron a los pucelanos en esa goleada anteriormente mencionada, y el conjunto andaluz claramente tuvo una gran temporada. Siempre en puestos de ascenso, liderando incluso hasta que se cayeron más o menos en el último cuarto de liga, y además siendo el segundo equipo más goleador y el menos goleado. Para esta gesta contó con muchos jugadores de la cantera. Su segunda temporada ya en primera división clasificó al equipo en el 10º puesto, lejos de los puestos de descenso, lejos también de los puestos europeos, pero volvía a cumplir con su máxima. Roque te sube y Roque te mantiene. Y después Roque se va, porque luego de su paso por el Sevilla vendría un año en Las Palmas, en donde iba a tener un nuevo renacer en primera división, tal vez su última etapa exitosa en la máxima categoría, ya que llevó a los canarios a clasificar por primera vez en su historia la Copa de la UEFA. Era un equipo que estaba, no digo que plagado, pero tenía muchos argentinos entre sus filas, por ejemplo, Carnevali en el arco, Quique Wolf en defensa, Carlos Moret en la delantera y Miguel Ángel Brindisi en el mediocampo. En el caso de Brindisi, que después dirigiría el club sin tanta suerte, recuerda cómo fue su turbulento debut con los Pío Pío. Miguel recuerda que su incorporación se produjo en Galicia, porque Las Palmas estaba jugando amistosos en agosto del 76, por allí. Aquel viaje desde Buenos Aires hizo escalas en Madrid y Santiago de Compostela, completándose por carretera hasta el Ferrol. Llegué muerto, apenas había dormido en el avión. Subí al hotel a dejar mis cosas y me avisan que el míster me esperaba para entrenar. Me mató, quería volverme ese mismo día, reconoce tras el primer entrenamiento con el equipo isleño. Brindisi creyó estar entonces liberado para no optar en el encuentro amistoso frente al Granada, pero no lo creyó Olsen. La actuación del jugador que procedía de Huracán no debió ser buena por el cansancio. Olsen no lo pasó por alto. Tras el encuentro le dijo: no sé si se ha enterado que lo compraron los de amarillo, porque le dio todos los balones a los de rojo. En aquella liga los insulares finalizaron con 36 puntos y se dieron el lujo de derrotar al Real Madrid por 4-2 y al Barcelona por 2-1 en casa. Luego de su paso por la isla, a Roque le esperaría un descenso con el Elche, 2 años en el Cádiz en segunda división, sin pena ni gloria, terminando novenos y octavos respectivamente, uno en Huelva, siendo eyectado de su cargo en la jornada 29, dejando a los onubenses al filo del descenso a segunda B, y un descanso de 2 años para retornar a la actividad en 1983, nuevamente dirigiendo a los ilicitanos. Vemos que el camino de Roque empieza a ser un poquito más descendente, los éxitos deportivos empiezan a escasear, pasa que bueno, lo ha ganado mucho muy seguido y la vida claramente no siempre son éxitos. Para la temporada 83-84 vuelve al Elche, no vuelve al inicio de temporada, sino que toma las riendas a falta de 18 jornadas por delante y su equipo estaba noveno, en una liga muy pareja, pero estaba ahí más cerca a mitad de tabla que en los puestos de ascenso. En esos 18 partidos que quedaban, el Elche ganó 9, empató 5 y perdió los 4 restantes, siendo junto al Hércules, al Barcelona B, al Bilbao Athletic y al Real Madrid Castilla los 5 equipos que más puntos sumaron en ese interín. Con 43 puntos finalizaron quintos, logrando el ascenso directo. Pero. Si uno se pone a pensar, dice, yo antes dije que ascendía primero y segundo y tercero directamente. Bueno, claramente que los formatos van cambiando, pero que ascienda directamente un quinto es raro. ¿Qué pasó? Que la Liga 83-84 en segunda división tuvo una particularidad única en la historia, que es que el primero fue el Real Madrid Castilla y el segundo fue el Bilbao Athletic. Y al ser filiales claramente no pueden ascender a primera. Por lo que los ascensos directos quedaron destinados para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Toda una particularidad en aquel año que no se volvería a repetir. Sí, después los filiales terminaron terceros, cuartos, pero nunca fue que se dio primero y segundo. O sea, que un filial tenga un título de liga. Tras el ascenso, les dijo a los muchachos del Elche: vayan tranquilos que yo me quedo acá, que acá estoy cómodo. Y retornó a un viejo amor, que era la Unión Deportiva Las Palmas. En su segunda etapa bajo el mando de los amarillos, logró un nuevo ascenso en la temporada 84-85, esta vez siendo campeón de liga, luego de varias temporadas sin serlo. O sea, ascendía, pero terminando segundo, tercero y demás. En aquella liga, Las Palmas le sacó 13 puntos de ventaja al cuarto clasificado y terminaron invictos en Gran Canaria, sumando 15 victorias y apenas 4 empates. Los canarios alternaron la primera y segunda posición con el Cádiz hasta que tomaron el liderato definitivo en la jornada 21. El ascenso llegaría a falta de 5 jornadas para el final, cuando en la fecha 33 igualaron sin goles en la casa del Real Madrid Castilla.
Uno de los pilares del equipo, Benito Morales, en ese gran equipo que fue Las Palmas versión 84-85, observa la metodología de Olsen como válida incluso en los actuales tiempos de la segunda división. Es que todavía veo equipos que emplean la misma idea, el mismo modelo o filosofía. Él nos decía con rotundidad: si alguien hace el chorra en defensa, me lo cargo. Chorra si alguien se manda una cagada en defensa. Lo saco a la mierda. Frase expresiva: en defensa ni a mi padre ni a mi madre, nada, porque se refería a que en la zona defensiva no quería que se expusiera el balón y facilitara el error para el equipo rival. Olsen era contundente y esa fue una de sus máximas. El equipo tenía muy claro esa idea. Y hoy lo estamos viendo que son válidos sacar el balón desde atrás, solo lo puede hacer un equipo con el perfil del Fútbol Club Barcelona. Los rivales están muy preparados para robar y hacerte daño, y en segunda más, porque hay que trabajar, pelear como leones todos los partidos. Y no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación que dice Benito sobre Roque. No se puede jugar siempre por abajo. No todos los equipos son el Barcelona. Si no podés coordinar las dos piernas en el saque de arco para afuera, mitad de cancha y a dividir la pelota. No hay otra, no insistan. Por lo menos desde mi humilde filosofía de juego. El ascenso con los insulares sería el sexto y último de su carrera, ya que posteriormente empezarían a venir temporadas incompletas con el Elche, con el Córdoba, que en ese momento militaba en segunda división B, en la tercera categoría. Un descenso con Las Palmas, de primera a segunda en el 88, y medio año en el Sevilla, en donde pasó sumamente desapercibido. Ya su última etapa como entrenador ya lo vería bastante afectado de salud, y fue en su tercera etapa, o su cuarta etapa mejor dicho, con Las Palmas. El 23 de noviembre de 1991 se produjo su último debut recibiendo al Barcelona B con victoria por 3-1. El equipo en aquel momento había empezado pésimo la temporada, con derrota en derrota, solamente 5 puntos antes de su llegada, y así siguió la dinámica hasta alcanzar 6 victorias consecutivas que llevaron a los canarios desde el fondo de la clasificación hasta el 12º lugar en la tabla. Hasta que no pudo más, su salud le dijo basta. Después de dirigir al equipo en Barranco Seco desde un sillón con muletas, no le pudo acompañar a Santiago de Compostela y tuvo que marcharse a su residencia en Sevilla. A raíz de eso, a la vez que su vida se apagaba, el equipo se desempeñaba en segunda B. Esa temporada que Roque pudo salvarlos de momento con esas victorias anteriormente mencionadas, el equipo terminó cayendo de todas maneras. Olsen falleció víctima de un cáncer de huesos en su domicilio de Sevilla mientras veía un Francia-Inglaterra de la Autocopa de Suecia. Tenía 66 años. Un entrenador histórico para el fútbol español, tanto de primera como de segunda división, un míster que logró varios ascensos con varios equipos y sobre todo en 3 décadas distintas. O sea, como un técnico permanece vigente en la década del 60, del 70, del 80. Un hombre que vivió y que respiró fútbol hasta el último día de su vida. Se murió viendo un partido de fútbol, dirigió casi interrumpidamente toda su carrera, desde que se retiró hasta que se tuvo que jubilar, digamos, que retirar, siempre con el fútbol, siempre dirigiendo, con muchos éxitos. Un entrenador que acá prácticamente no se conoce, o se conoce poco su trayectoria en los banquillos, y creo que vale la pena recordarlo tanto para los oyentes de Argentina como para los que puedan estar escuchando de otras partes del mundo. Y una frase que decía él cuando lo trataban de estricto, esto lo dijo en su llegada al Celta, dijo: tengo fama de duro, pero lo que pasa es que soy muy disciplinado. El otro entrenador que vamos a hacer referencia es ya sí más conocido para la gran mayoría de los argentinos, o por lo menos de los argentinos de una vieja época, y también de varios españoles. Hablamos de Juan Carlos Lorenzo, mejor conocido como el Toto. Lorenzo fue uno de los entrenadores que marcó una bisagra en el fútbol argentino, por sus metodologías, por sus éxitos, por el personaje que era. Pero lo que pocos saben es que su debut como entrenador tuvo lugar en el viejo continente, precisamente en el Real Club Deportivo Mallorca, cuando en la temporada 58-59 hacía las veces de jugador técnico en el equipo que disputaba la tercera división. En aquella campaña, que lo tuvo en ese doble rol, fue una campaña de oro para el conjunto mallorquista, ya que tan solo perdió un partido, convirtió 113 goles en 30 partidos y recibió apenas 8 goles en contra, siendo líderes más que cómodos en el grupo 8 de tercera división. Para que ustedes tomen en cuenta, de 60 puntos posibles, aquel Mallorca obtuvo 54. O sea, estaba totalmente sobrado para la tercera división. Pero claro, en esta categoría de ascenso no es que yo salgo primero y ya haciendo directamente, no. Tenemos que ir a un playoff final, en donde en la primera etapa los bermellones iban a derrotar a la Unión Esportiva de Sants, con un empate en 0 en casa de los catalanes y
La vuelta en casa en el Visit Hard fue una victoria contundente por 3-0, lo cual les permitió pasar a la fase final, en donde estaba esperando el Nastic de Tarragona, y el Nastic de Tarragona iba a seguir esperando porque el Mallorca lo iba a golear por 6-0 en casa, tras un 2-2 en la ida, e iba a ascender a segunda división de una manera mucho más que merecida. Tenía una campaña brillante. Para la temporada siguiente, el argentino continuó con su doble función, aunque en el terreno de juego su participación sería escasa. Con los cortos disputó solamente 8 partidos, dentro de ellos uno fue por Copa, en donde se daría el lujo de marcar un gol en una goleada por 3-0 ante el Condal. Sus números dentro de la cancha fueron 5 victorias, 2 empates y una derrota. Su despedida de las canchas, por lo menos del lado de adentro, tuvo lugar el 10 de enero del 60, cuando los Baleares cayeron por la mínima al visitar al Atlético Ceuta. En segunda división, los Baleares realizaron una estupenda campaña, no bajando nunca más allá de la tercera plaza, aunque llegaron en la última jornada segundos, un punto por debajo del Córdoba. ¿Qué Córdoba? El Córdoba de Olsen. Saltó Toto Lorenzo y Roque Olsen coincidieron en este crossover de podcast en la temporada 59-60. Ya vimos cómo terminó el Córdoba, que no terminó bien porque la alegría iba a ser bermellona. El Mallorca ganó 2-1 en su visita al Levante, mientras que el Córdoba caía 1-0 a su visita al San Fernando, por lo cual se invertían las posiciones en el último suspiro y el Mallorca lograba ascender 2 categorías en un año, un récord que no sería la única vez, ya que lo logró hace nada. En 2018 estaba en segunda B y en 2020 está en primera, luchando ahí por permanecer. En esa temporada el equipo solamente recibió 22 goles en contra, siendo la defensa una de sus grandes fortalezas, y terminaron invictos como locales, 12 victorias y 3 empates. Ahora vamos a ver por qué pudo haber terminado invicto como local. Tiene una frase muy interesante, don Lorenzo. Dentro de, más allá de la cuestión deportiva y estadística, a Lorenzo se le empezaba a destacar sus nuevas formas de entrenar y una exigencia profesional que no existía en su época. Ya en primera división el Toto los acompañaría porque dice, mira, los agarré en tercera, en primera no me lo voy a perder. Pero su cargo, su estadía en la isla sería hasta la 13ª jornada, luego de que su equipo ganara 1-0 ante el Real Oviedo. Comenzó la campaña siendo así el primer técnico del equipo balear en primera. El principal problema que hubo fue las tensas relaciones con la directiva, que lo veían algo inexperto, y pese al indudable éxito conseguido, propiciaron su destitución cuando se llevaban pocas jornadas y el Mallorca deambulaba por la zona baja de la tabla. Para ese entonces los bermellones tenían 10 puntos y habían logrado 3 triunfos, lo cual les posicionaba en la zona de promoción. Finalmente, ya sin Lorenzo en el banco, el Mallorca lograría asentarse en primera, zafar del descenso y zafar a la promoción. Sus éxitos en el Mallorca, su estilo innovador, con mucha influencia de Helenio Herrera, lo que sería un Mourinho moderno, por decirlo de alguna manera, y la escuela del Coverciano, basada en el Cerrojo, mejor conocida como Catenaccio, estilo que priorizaba la marca por encima de cualquier otro precepto futbolístico, y sus extrañas ideas para la época, como regar el césped, dejarlo muy alto según el oponente de turno, picar los terrones de tierra para perjudicar a los extremos rivales o inundar la cancha para hacerla más pesada, lo proyectó a San Lorenzo en su regreso al país para 1961. Algo que hoy hacen todos los equipos, como regar la cancha, dejar el césped alto y demás truquitos. Bueno, Lorenzo fue uno de los principales entrenadores que lo llevó a cabo. El día que fue cesado dejó la siguiente declaración. La directiva consideró oportuno un relevo porque era muy joven para entrenar en primera. Creo que se equivocaron y que lo que hicieron conmigo fue una injusticia. Dentro del personaje que era, consiguió que hasta Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, se pusiera la camiseta bermellona de los Baleares en un amistoso. Una de sus frases también muy, no sé si recordás, pero nostálgicas, es que había pasado 8 años en Europa y le había tenido que ganar al peor enemigo del fútbol argentino cuando está lejos de su tierra. La nostalgia. Hay que morderse, no aflojar, seguir dándole para adelante y pensar que uno está asegurando su futuro. No es fácil y por eso hay que valorar lo que hicieron Di Stéfano, Enrico Marciboli o Diego Maradona, llegó a admitir. Su éxito deportivo fue tal que le permitió dirigir a la selección argentina en los mundiales 62 y 66. En el primero mencionado, que se disputó en tierras chilenas, estaba obsesionado con que espías observaban el trabajo del equipo. Entonces ordenó que el ómnibus, el colectivo, que llevaba a la selección albiceleste de entrenamiento, recorriera cada día un trayecto distinto, pero saltándose por lo menos una vez un semáforo en rojo durante los viajes. Una cábala que da suerte, pensaba. Siempre era el último en entrar a la cancha. Y se paseaba frente al banquillo rival lentamente para impedir que el entrenador viera el partido.
Ahora, si ustedes son argentinos, si son españoles también, pero esas cablas, esas cuestiones, ¿no les recuerda a alguien? Porque a mí me vino a la cabeza, por ejemplo, un entrenador icónico, que es Carlos Salvador Vilardo. Y ahora vamos a ver que Lorenzo y Vilardo estaban estrictamente relacionados. Ahora seguimos. La idea de espiar los entrenamientos no le pareció mal, lógicamente. O sea, a mí no me vas a espiar, pero yo sí te puedo espiar a vos. Antes del debut con Bulgaria, organizó un operativo casi militar para espiar a los rivales. Los jugadores se camuflaron entre los árboles y los matorrales, se arrastraron por la tierra, treparon paredes. Después del esfuerzo, con las piernas llenas de cortes, al llegar al entrenamiento búlgaro, descubrieron que había unas 2000 personas siguiéndolo. El acceso era libre. O sea, tanto esfuerzo al pedo. Además de haberse dado el lujo de dirigir al Mallorca y a la selección argentina, fue un privilegiado por ser uno de los técnicos en una final muy recordada por los argentinos, sobre todo por Boca y River, que fue la final entre ambos en el Nacional 76. Fue de los partidos más importantes que se recuerda previos a la Copa en Madrid en 2018. Recuerda Mastrangelo, que era un jugador de Boca. El día previo a la final ante River, yo tenía el pie derecho jodido. Lorenzo me llevó al consultorio e hizo pasar a toda la prensa. Estaba en la camilla, todo tapado con mertiolate en la pierna izquierda y el médico hizo que me ponía una inyección. Me la dio en la otra pierna, maestro, le dije después. Cuando todos se fueron, Lorenzo le dijo, es para que mañana te peguen la que tenés sana, boludo. Y así fue. Una persona que estaba en todos los detalles. Hace unos minutos dijimos por qué el Mallorca se hizo tan fuerte en su casa. Lorenzo tiene una posible respuesta. Cuando dirigí al Mallorca nos habíamos puesto de acuerdo con los pilotos que traían a los equipos visitantes a la isla para que los hicieran bailar antes de aterrizar. El mareo y el susto les duraban hasta el día del partido y nosotros lo aprovechábamos. Todos me acusan de que voy a especular siempre, que mando a mis jugadores a destruir, pero el fútbol es así. Si no ganás, al otro día te echan. Pasaba en el 60, pasaba hoy. Lorenzo creía ciegamente en la táctica y en los movimientos mecanizados. Para que sus ideas se grabaran en la mente de los jugadores, se les aparecía en plena noche en la habitación y los despertaba. Vamos a refrescar conceptos, carajo. Antes de un partido entre Rosario Central y Unión, se la agarró con el defensor Alcides Merlo. Tiene que seguir a Kempes por todos lados. 10 contra 10 ganamos nosotros. La pelota no le interesa, porque usted no sabe un carajo con la pelota. Merlo se aprendió la consigna de memoria. En el partido, el matador salió lesionado y entonces Alcides quedó desorientado, no sabía qué hacer. Lorenzo le gritó que marcara al 16 y Merlo le miraba a la espalda para ver a quién tenía que seguir. Otra vez preparó un delantero toda la semana, pero al último momento, con el equipo ya listo para salir al campo, cambió de idea y lo sustituyó sin explicaciones. Dijimos que Vilar y Lorenzo tenían mañas similares, y es que el Toto Lorenzo lo dirigió a Carlos Salvador en San Lorenzo, cuando fue en la década del 60. Años más tarde, ya Bilardo como entrenador, se encontraron en una final de Copa Libertadores. Bilardo dirigía al Deportivo Cali y el Toto Lorenzo a Boca. O sea, imagínense la guerra peor que la Guerra Fría, un enfrentamiento entre estos dos. Y un ex jugador de Boca menciona lo siguiente. Durante el reconocimiento del estadio, Bilardo, que dirigía al Cali, se colgó de un portón del Pascual Guerrero y gritó: ¡Lorenzo, te estoy espiando! El Toto se puso como loco y nos mandó a todos para adentro. El autor de la frase es Suñé, un exjugador Geneise, dando bastante la pauta de la personalidad del Toto. Un loco, un obsesivo, un entrenador que estaba en todos los detalles y que creo que no abundan tanto, esa pasión por el fútbol a veces desmedida y al límite del reglamento. Y una de sus últimas dos frases que vamos a dejar es: el fútbol no siempre es alegría, porque cuando un equipo va todo el tiempo para adelante, se expone a que otro le ataque y le dé sorpresas desagradables. Y al final, que es una frase que queda pensando, el fútbol es un juego en donde el público va a ver si puede divertirse. A veces ocurre cuando un equipo está en plan de víctima. Y dejo un par de reflexiones. ¿Uno va a la cancha para divertirse? Yo voy para que mi equipo gane. Es decir, creo que, digamos, si se puede medir el nivel de diversión o de goce es si el equipo gana. O sea, si el equipo hace un gol en el minuto 1 y se pasa 89 minutos metido atrás, pero gana, para mí fue un partidazo. Y yo me divertí. Ahora, si me lo empatan en el 91 la pasé como el culo. Entonces, está bueno esa frase, es para pensarla. Pues justamente, ¿no? Uno queda reflexionando sobre el rol del hincha en la cancha, para qué realmente está. Yo no creo que el fútbol sea un espectáculo en el sentido de que uno tenga que entretenerse. Se entretiene en neutral. Los involucrados solemos sufrir mucho. Y de esta manera termina el paso, el recorrido que hicimos por el Toto Lorenzo, recordando también que dirigió el Atlético Madrid,
logrando una Copa Intercontinental sin haber ganado la Copa de Europa, toda una cuestión única, ya que los alemanes desistieron de jugarla y bueno, fue el Atlético porque fue el subcampeón, en una final muy recordada porque el Atlético lo tenía ahí al alcance de la mano y en el último minuto el arquero se distrajo y lo empataron los alemanes y después se lo ganaron. También volvió al Mallorca unos años más tarde, pero nada, dirigiendo poquitos partidos. Y después el grueso de su carrera lo hizo en Argentina y también tuvo algunos pasos por Italia, con Lazio y Roma. Y bueno, así termina la primera parte de recordando a entrenadores argentinos en el fútbol español, principalmente en segunda. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo para todos y muy buena semana.